Buenas tardes, querido público. El día de hoy les presentaremos el documental de la Guerra Fría. Primero que nada, ¿qué significa el término Guerra Fría? Fue acuñado por el escritor inglés George Orwell en 1945, en su ensayo You and the Atomic Bomb, publicado en el diario Trip. Utilizó ese nombre porque fue una guerra subsidiaria, es decir, los dos rivales no se enfrentaron de manera abierta, ni tomaron acciones bélicas directas el uno contra el otro. Por el contrario, se enfrentaron indirectamente, interviniendo en los conflictos de terceros países, en los que cada potencia apoyaba una facción diferente. Esto no significa que fuera un conflicto menor, o que no tuviera un inmenso costo humano. De hecho, la Guerra Fría involucró a gran parte del mundo, a cual dividió en dos bloques enfrentados, a lo largo de sus más de 40 años de duración. Abarcó, entre otros conflictos, la segunda parte de la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, la Guerra del Sinaí, la Guerra de Vietnam y la Guerra Afgano-Soviética. La Unión Soviética nació tras la Revolución Rusa de 1917. Los bolcheviques, liderados por Lenin, desalojaron del poder al zar Nicolás II y sustituyeron la monarquía absolutista rusa por un gobierno controlado por el Partido Comunista. La industrialización que experimentó durante los años 30 y la victoria contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia mundial para 1945. Estados Unidos, por su parte, fue un actor clave en las dos guerras mundiales. Intervino en favor de los aliados en ambas contiendas, desequilibrando la balanza y logrando victorias militares decisivas. Sus enormes recursos naturales y su gran población la convirtieron en la otra gran potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial. Acabada la guerra, la competencia entre ambos estados no tardó en aparecer. Cada uno tenía un modelo económico contrapuesto que trataban de expandir por el resto de países del planeta. Además, su creciente industria les hacía competir por los recursos naturales, buscando ampliar sus zonas de influencia lo máximo posible. En 1947, tan solo 2 años después de la caída del nazismo, otra guerra parecía inevitable. Paradójicamente, fue el desarrollo de la tecnología militar lo que impidió que estallara un nuevo conflicto. Cuando ambos países se lanzaron en una alocada carrera por fabricar el mayor número posible de bombas atómicas, pronto se hizo evidente que una guerra abierta llevaría a la mutua destrucción. Las principales consecuencias de la Guerra Fría son: Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas y esto sería el fin del comunismo. Otras son la reconfiguración del poder mundial, pues tras el derrumbe de la Unión Soviética, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y pasó a ejercer libremente su hegemonía cultural. El final de la utopía comunista, no solo porque la Unión Soviética no sobrevivió al prolongado conflicto con Occidente, sino porque los horrores de sus gobiernos revolucionarios iniciales y las penurias económicas a las que fue sometida su población posteriormente pasaron a ser de público conocimiento. Esta desilusión ideológica marcó el final del siglo XX y el inicio del mundo hipercapitalista globalizado. La ruptura entre China y la Unión Soviética. A partir de la década de 1950 y la división del mundo comunista entre el bloque leninista y maoísta, esto permitió un acercamiento importante entre Estados Unidos y China durante la década de 1970. La instauración de dictaduras y el inicio de guerras civiles. En numerosos países del tercer mundo, en los que ambas potencias tomaban participación y elegían bando, las crueles dictaduras anticomunistas de la América del Sur, por ejemplo, fueron respaldadas por Estados Unidos, lo mismo que las dictaduras comunistas asiáticas y del este de Europa, por la URSS. La pérdida de millones de vidas humanas en los conflictos subsidiarios que dieron a lo largo y ancho del planeta, pero especialmente en las regiones de influencia inmediata de cada potencia: el Asia Menor, América Latina y en menor medida África y Medio Oriente. Muchas naciones cambiaron para siempre su destino a raíz de estos conflictos. La reunificación alemana en 1980. Tras el derrumbe del muro de Berlín y la obvia inferioridad económica, comercial y cultural de la República Democrática Alemana, que a partir de entonces dejó de existir. Como podrás ver, las consecuencias de la Guerra Fría permean hasta la actualidad, lo que lo convierte en uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
Lo dijo nada menos que Fidel Castro Cruz, el 19 de abril de 1959, cuando la Revolución cubana apenas daba sus primeros pasos. El entonces primer ministro cubano, fallecido el 25 de noviembre a la edad de 90 años, renegaba en ese tiempo de la campaña para vincular el naciente gobierno con el comunismo. Nuestra revolución es tan cubana como nuestras palmas. Y toda esta campaña de comunista, campaña falsa, campaña canallista, que ni nos preocupa ni nos asusta, remató Castro con un discurso realizado en Washington, D.C., donde se encontraba de visita oficial. Fidel Castro y Khrushchev sellaron su alianza con visitas mutuas a Moscú y a La Habana. Puede ser una afirmación temeraria, pero los hechos parecen confirmarlo. Estados Unidos orilló a Fidel Castro a refugiarse en la órbita soviética y a abrazar el socialismo como horizonte de la revolución cubana. Así lo señalan historiadores y estudios del patrismo como la investigación Evelyn Lee, de la prestigiosa Universidad de Lund en Suecia. Lo decisivo en el acercamiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la proclamación de la revolución como marxista-leninista fue una necesidad, ya que Estados Unidos intentó impedir la independencia económica de Cuba, señala Lee. Como Fidel Castro era el único en condiciones de realizar tal cambio, puesto que él simultáneamente se declaró comunista y convirtió a la revolución en comunista. Señaló la academia en un ensayo, un estudio sobre el porqué del cambio al comunismo en la revolución cubana. Ahora, según el archivo histórico del Departamento de Estados Unidos, Nikita Khrushchev y Fidel Castro llegaron a un acuerdo secreto en julio de 1962 para instalar misiles nucleares en Cuba para disuadir a Estados Unidos para invadir la isla. Es una carta que pudo haber desatado una guerra nuclear. En abril de 1961, había fracasado la fallida invasión de Bahía de Cochinos, en la que 1.400 exiliados cubanos, entrenados y equipados por Estados Unidos, se quedaron esperando el apoyo aéreo prometido por Washington. La CIA y el Departamento de Defensa diseñaron entonces la Operación Mangosta, un plan de 6 fases para sacar a Fidel Castro del poder. Uno de esos 6 fundamentales incluía la invasión militar, pero el plan fue suspendido por la crisis de los misiles. En septiembre de 1962, el presidente Kennedy hizo una advertencia pública sobre el despliegue de armas ofensivas soviéticas en Cuba, y el 14 de octubre, un avión espía U-2 tomó fotografías de la instalación de plataformas para misiles de rango medio e intermedio en Cuba. Las pruebas fotográficas de la existencia de los misiles vino el siguiente paso de Washington, pero Kennedy no siguió el plan de sus asesores militares de lanzar un ataque para destruir los misiles y luego invadir Cuba. En vez de eso, anunció en televisión una cuarentena naval a Cuba y llamó a la Unión Soviética a retirar los misiles. 3 días de extrema tensión. Negociaciones entre Washington y Moscú avanzaron durante 13 días a través de misivas entre Kennedy y Khrushchev. Y si bien este rechazo de los términos de la primera carta de su homólogo estadounidense, la Unión Soviética retiró algunos de sus buques y Estados Unidos dejó pasar otros tras asegurarse de que no tenían armas. Aún así, la inteligencia estadounidense determinó que las baterías misiles estaban a punto de ser operativas. El 27 de octubre, los soviéticos derribaron un avión espía U-2 estadounidense que volaba sobre Cuba. A pesar de la muerte del piloto y la destrucción de la nave, Kennedy decidió seguir el camino diplomático y le propuso a Khrushchev que retirara los misiles de Cuba bajo la supervisión de la ONU. A cambio, ofreció garantía de Estados Unidos no invadiría a Cuba, y en secreto negociaron la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía, que ocurrió en 1963. Y así se evitó una guerra nuclear hasta 59 años y se llamó la
crisis de misiles en Cuba. Durante el tiempo de la Revolución Cubana, fue una época de cambios, de muchas reformas. El estilo de vida de su gente cambió por completo, mostrando uno completamente nuevo para ellos. Durante los primeros años de la Revolución Cubana, la gente sentía algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Había fe y apoyo de las masas al nuevo gobierno comunista, pero mucha de esa luz se fue. Poco a poco la luz se fue apagando, ya que los mismos problemas que pasaban durante el reinado de Batista se volvieron a repetir. Y muchos de ellos se repitieron de manera mucho más violenta que antes. La Revolución Cubana terminó afectando de manera negativa a toda Cuba y a todos sus habitantes. Aquí les cuento la historia de uno de ellos, la historia de Miguel Castillo, de ahora 84 años, que en los tiempos post-Revolución Cubana se unió al ejército de Batista para escapar la pobreza, pero que después de ver lo que sufría el país por la tiranía, se unió a los miembros del movimiento 26 de julio de Fidel Castro. Pero después de la victoria, vio que la misma sombra de injusticia se formaba ahora en forma de una dictadura, ahora de Fidel Castro. Ahora él vive en una Cuba afectada por la pobreza, una Cuba rota por las malas decisiones de los gobernantes, y una Cuba que llora por un cambio y un mejor futuro. Esta es su historia. Yo era patriota, pero me dejé manipular. La gente de Batista hablaba de Martí, de Maceo, de Máximo Gómez, y me engañaron. La prensa, la radio, venían una imagen que no era real. Entonces decidí servir a la patria y entré en la Marina de Guerra. Fue una decisión por patriotismo, pero también por necesidad económica. Nací en Guanabacoa. Mi madre era lavandera y éramos muy pobres. Desde joven trabajé vendiendo café en las calles y en la construcción. Un día me llamaron por teléfono a la hora donde trabajaba. Era mi madre. Ella solamente me dijo: Miguel, se acaban de llevar a tu padre al hospital. Le diagnosticaron una peritonitis. Nosotros no teníamos dinero ni para comprar lo mínimo, penicilina. Y así mi padre murió, solo, sin atención. Y al cuarto de al lado, en otra sala, estaban otros ancianos, la gente rica. Ellos tenían todos los medicamentos, toda la atención y un médico en la cabecera de la cama el día entero. Después de aquello me incorporé a la Marina de Guerra Fulgencio Batista. Mi buque era la fragata José Martí. Atendía los radares en el puesto de mando y por ello ganaba 81 pesos mensuales, que eso equivale hoy a miles de pesos. Era de la gente de Batista y eso me hizo abrir los ojos y ver lo que estaba pasando en el país. Se mataba, se cometían crímenes para mantener el control. Cuba era un río de sangre. Los padres llegaban a los féretros, se asomaban al cristal y no reconocían los rostros de sus hijos. Tenía una novia llamada Rosa y a su hermano lo mató la tiranía. Todos esos crímenes despiadados fueron los que me hicieron cambiarme de bando. Recuerdo estar en una cafetería con los tíos de Rosa y observar cómo en la esquina un camión de la policía bajaba a golpes a un negro. Intenté detenerlos, pero los tíos de Rosa no me dejaron. Me tomaron del brazo y me metieron para adentro de la cafetería. Me dijeron: tú estás loco, te van a matar a ti también. Segundos después, sentimos el sonido de un disparo. Cuando salimos, había un charco de sangre. Yo formaba parte de la Marina de la Guerra Batista y clandestinamente tenía relación con una célula del movimiento 26 de julio de Fidel Castro. Una vez estaba fuera de mi casa, vestido de marino, cuando dominó con un revolucionario perseguido por la policía. A lo lejos vi una patrulla. Le dije: ni te muevas. Un guardia se bajó del carro
con una Thompson y un bicho de buey, una especie de látigo, en la mano. Llamé a un vecino para que jugara conmigo mientras los policías preguntaban en otras casas del vecindario dónde vivía el hombre. Al revolucionario le dije que se escondiera en mi casa. Ahí estuvo 2 días enteros. En 1959, cuando triunfó la revolución, me propusieron quedarme en la nueva Marina de Guerra. Mi comportamiento había sido ejemplar. Había tenido una conducta intachable, a pesar de estar del otro bando. Decidí licenciarme honrosamente y empezar de cero. Empecé a acumular méritos. Nunca negué que fui baticiano y me sumé a la revolución. La nueva política era justa y humana. Ayudaba a los pobres. Me incorporé a la milicia, a la lucha contra los bandidos y me sumé a los maestros voluntarios para alfabetizar. Quise ser del Partido Comunista, pero me lo negaron hasta 1987, porque mi esposa había bautizado a 2 de mis 6 hijos. El primero se llamaba Vladimir, por Lenin, y la segunda Krupskaya, por la esposa de él. Siempre buscaron un pretexto para no aceptarme en el partido. Es que soy crítico con todo lo mal hecho, con las injusticias, con los maltratos, y eso no gusta. Ser revolucionario es ser sincero, tener convicciones. Hay muchos fariseos por todas partes, muchos corruptos. La gente aparenta una cosa y son otra. Ahora, para acompañar al nuevo presidente Díaz-Canel, la gente dice que vamos a combatir la corrupción con todas las ganas del mundo. Y los que lo dicen son los mismísimos corruptos. Cuando Fidel hizo el alegato de "la historia me absolverá" y se lo llevaron a prisión, había detrás de él, en las imágenes, un retrato de Martí. En aquel tiempo eran igual que ahora, gente de doble rasero. Todavía estoy activo, todavía creo en la revolución cubana, porque sé lo que puede llegar a ser. Ahora vivo en Sopapo, Batabanó, provincia de Artemisa, y soy el jefe del subsector de la Policía Nacional Revolucionaria, además de ser el representante del Ministerio del Interior de todo el Consejo Popular La Jundia y miembro de la Seguridad del Estado. No discrimino a nadie por no simpatizar con la revolución o por ser religioso, porque cada persona es tal cual a su manera. Hace poco una iglesia pentecostal me invitó a una misa. Llamé al partido para ver si estaba legalizada y me dijeron que sí. Fui a la misa porque nosotros los revolucionarios tenemos que estar en todas partes. Tenemos que meter el hocico. El revolucionario no puede tener miedo a decir las cosas. Hace 3 años un muchacho fue golpeado por la policía porque se negó a enseñar el carnet de su identidad. Los policías estaban borrachos, le pusieron las esposas y lo golpearon. Con mucho dolor, tuve que escribir una carta a Raúl Castro y decirle que mi jefe superior había abusado de su poder. El país está marchando muy bien ahora. Díaz-Canel está tocando con la mano los problemas. Les pide a los revolucionarios que sean humanos, pero siguen habiendo problemas, porque esto se ha relajado mucho, porque ha habido demasiada tolerancia. Por ejemplo, el peor día de mi vida fue cuando desalojaron a 11 familias de sus casas. Eran orientales y habían levantado un asentamiento ilegal. Había mujeres embarazadas y había niños, ancianos, y no creyeron en eso. El gobierno simplemente llegó y les destruyó todo. Les rompieron hasta las tazas de baño. Yo gano 242 pesos, que eso equivale a $10 de pensión al mes, y mi esposa 240. Mis hijos me tienen que ayudar para vivir. Uno de ellos trabaja en una empresa italiana y me da un estipendio de $20 mensuales. Desgraciadamente es así. Ha habido mucha dejadez, mucha impunidad.
Y todo eso ha conspirado en contra de la revolución, en contra de la vida mejor que todos anhelamos aquí en Cuba.